Cierra tus ojos, así como estás sentado. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendito eres. Te amamos, Señor. Gracias por las cosas maravillosas que haces. Y aún en las cosas sencillas, Señor, estás haciendo milagros, estás haciendo tu obra, estás abriendo caminos en donde no hay. Bendecimos tu nombre, Señor. Tu nombre es admirable, tu nombre es maravilloso. Toda la gloria es para ti, Señor. Padre, en esta mañana queremos estudiar tu palabra, queremos que nos hables, que nos instruyas, Señor, que nos guardes de toda distracción, que guardes nuestra mente de todo pensamiento intrusivo y ayúdanos, por favor, Señor. Queremos estar completamente concentrados en tu palabra, Padre, y darte la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Este mensaje se llama Todo comenzó en Galilea. Repítalo conmigo, por favor. Todo comenzó en Galilea. Aleluya. Bien, dice la palabra que existía un hombre piadoso llamado Cornelio. Él era romano, diga conmigo romano. Y este hombre era un general, era un centurión. Y centurión quiere decir que estaba bajo comando o bajo el mando o daba las órdenes a 100 soldados. ¿Sí estamos? Y dice la Biblia que él era creyente. Amén. Y dice la Biblia que él era piadoso. Lejos de tener envidia con los hebreos. ¿Estás conmigo? Que él era extranjero en un lugar lleno de hebreos. ¿Estás conmigo? Lejos de tener envidia, lejos de tener rencillas, pleitos con los hebreos, dice la palabra que él era bondadoso con ellos. Entonces sus ofrendas habían llegado al trono. ¿Hasta ahí estás conmigo? Y dice la escritura que por cuanto él era un hombre que oraba, de pronto tuvo un encuentro con Dios, con el Dios vivo. Y dice la escritura, ponga su vista ahí en el verso 30, y aquí Cornelio está hablando. Yo tengo otra versión, por favor, sígame ahí con la vista. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días estaba orando en mi casa a esta misma hora, las 3 de la tarde, y de pronto un hombre con ropa muy brillante se apareció delante de mí. Él me dijo: Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Así que envía a algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, quien también es conocido como Pedro. Él se hospeda en casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Fue así como yo mandé por ti de inmediato, y nos alegra que hayas venido. Aquí nos tienes, dice esta versión, aquí nos tienes, estoy en el verso 33, aquí nos tienes para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijeras. Y ahí yo le doy la gloria al Señor, porque quiero que esa frase la uses tú, esa impartición la recibas tú, porque qué hermoso tener toda una disponibilidad. No hay palabras más maravillosas para un predicador que nos digan: habla lo que nos tengas que decir. Para mí es maravilloso. Y este hombre, así también parafraseando, dijo: y nos alegra que hayas venido. ¿Amén o no amén? Así que aquí nos tienes para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijera. Tomen nota de esa disposición total, porque a veces, aunque tenemos hambre espiritual, como decía mi esposa, lo queremos rápido, ¿verdad? Lo queremos como que si fuera un McDonald's espiritual, ¿no? Una hamburguesa doble con queso y un sermón extra grande. Y vámonos rápido en la ventanilla. Pero qué hermoso es cuando un hombre está dispuesto con una familia entera y le dicen al predicador: háblanos
aquí estamos. Entonces Pedro, que venía en ese momento de la casa de Simón el curtidor, también había tenido una corrección de parte de Dios. Él había tenido una visión frente al mar en donde el Señor le mostraba que toda su creación era buena. ¿Hasta ahí estamos? ¿Amén o no amén? ¿Estás conmigo? Que toda la creación y que todos sus animales eran buenos. Dice el verso 34. Entonces Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honra y le lleva una vida recta. Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Y aquí surge la pregunta, ¿qué pasó con Jesús de Nazaret en Judea? Dice la palabra, punto y seguido después de ese versículo, y dice Pedro, todo comenzó en Galilea, después del bautismo que anunciaba Juan. Y después, ahí hago un paréntesis, después del bautismo que anunciaba Juan, de pronto vino maravilloso, esto me hubiera encantado vivir. De pronto el Señor, por favor pónganme atención, de pronto el Señor se apareció en el río. Y se apareció, no hubo trompetas, no hubo palmas, no hubo nada que indicara que Él estaba que iba a suceder algo extraordinario. No se lo esperaba. De hecho, Juan está dudoso y dice entre una conversación muy precaria, le dice, ¿te vienes a bautizar? Tú, yo necesito que tú me bautices a mí, le dice el bautista. Y el Señor le dice, para que se cumpla toda ley, toda escritura. Y se hace el bautismo en agua y de pronto, amados, los cielos se abrieron. Y el Espíritu Santo descendió en forma, diga conmigo, en forma de paloma. No que la paloma haya bajado, en forma de paloma. Y una voz como un estruendo dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, amado, eso no vayas a creer que fue una cosita ahí de que, pues ya pasó, que hubiera sido como una histeria, colectiva y la imaginación de todos. No, fue real. Y tan real que dice Pedro que se supo en toda Judea, que se supo en Galilea. ¿Cuántos dicen amén? Porque los hechos del Señor son reales y para siempre. Amén. Trascienden la eternidad. Por eso en el cielo saben, cuando tú reconociste en tu corazón al Señor como tu Salvador. No vayas a creer que eres un anónimo. Amén o no amén. En el cielo saben, está escrito, cuando ese día en la madrugada, ese día en la tarde, ese día muy oscuro tal vez, alzaste la vista al cielo y tu corazón fue contrito y tu corazón fue humillado para darle la gloria al Señor y que se cambia tu vida y que viniera esa convicción para creer que el Señor todo lo puede transformar, incluyéndote. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno.
Entonces dice el verso 37 y dice Pedro, ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Su bautismo fue tremendo, sucedió, fue extraordinario, se supo, y dice Pedro, todo comenzó en Galilea, después del bautismo que anunciaba Juan. Ustedes saben, dice la Escritura, que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó de su Santo Espíritu y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron, colgándolo en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte al tercer día y lo dio a conocer abiertamente, pero no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había elegido para que lo vieran. Nosotros, dice Pedro, somos esos testigos, comimos y bebimos con él después que resucitó. Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias al pueblo judío y nos envió para que diéramos testimonio de que Él es elegido por Dios para ser juez de vivos y de muertos. Todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. Al que crea en Jesús, se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, dice la Escritura, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don, sobre los que no eran judíos. Y acá Pedro, y voy a volver a repetir el título del mensaje, todo comenzó en Galilea. Porque aquí Pedro pudo haber hablado, testificado de lo que habría pasado en la barca. ¿Cuántos recuerdan la barca? De pronto vino la tormenta. Por ahí uno de los discípulos dice, sálvanos, que morimos. ¿Estás conmigo? Y nuestro Señor agarró ese momento de tormenta para acostarse en la barca, para reposar, para descansar. Sálvanos, decían los apóstoles histéricos por la tormenta. ¿Cuántos lo recuerdan? Y de pronto el Señor dice, viento, calla. Mar, cesa. Tal vez esa pudiera haber sido su carta de presentación, en donde él pudiera predicar, en donde Dios le prestara los oídos de las personas. ¿Amén o no amén? Obviamente él no va a contar, ¿verdad?, que lo traicionó en el tercer canto del gallo, ¿verdad? Él no va a contar eso. ¿Sí estás conmigo? Va a contar algo de poder. Amén. Va a contar algo en donde él fue testigo. Pudo haber empezado con algún otro milagro. Pudo haber empezado con aquel milagro. ¿Cuántos recuerdan a la hija de Abraham? A una hija de Abraham, que tenía flujo sanguíneo. Y ella misma dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Y Pedro estaba ahí. ¿Amén o no amén? Y pudo haber contado cualquier otra cosa. Sin embargo, él viene y cuenta que todo comenzó en Galilea. Porque en el bautismo de Jesús de Nazaret, él fue lleno del Espíritu Santo. Él fue lleno de poder y fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Eso no es popular. Eso es transgresor. Porque recién había estado la disputa política. Pero Pedro tiene la valentía, tiene el coraje para contarles a estos hombres, a esta familia romana. ¿Sí estás conmigo? Que en parte, ¿verdad? Pues eran, ¿cómo se dice? Cuando no es indirectamente parte del complot, parte de aquellos que asesinaron, parte de aquellos que crucificaron
parte de aquellos, eran parte del gobierno donde había injusticia. Y Pedro con la valentía contando que nosotros fuimos testigos de ese hombre al que se le mató injustamente, de ese hombre que fue llenado del Espíritu Santo. Fuimos testigos con él, comimos, bebimos, después de que resucitó. Y después nos ordena, dice Pedro, hablarles a ustedes de las buenas nuevas para que demos testimonio de él. Porque Dios es un juez de vivos y de muertos. Y yo no sé si Cornelio, al menos no encontré registros, si con la veracidad histórica de que los profetas ya habían anunciado. Solo dice la palabra que él era creyente. Dice la palabra que él era piadoso, que sus ofrendas marcaban un antes y un después. ¿Sí estás conmigo? Pero aún así Pedro dice con veracidad, todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. Al que crea en Jesús, se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Y ahí, iglesia, póngame atención, y ahí, iglesia, cayó el Espíritu Santo sobre estas personas y nos da el gozo, la alegría de saber que el Espíritu Santo se mueve siempre como Él quiere. Porque en ese momento, por lo que había, la escuela que había dejado Juan el Bautista, era creer que el reino de los cielos, dígalo conmigo, que el reino de los cielos se había acercado. Arrepentirse, amén, bautizarse, amén, y continuar una vida de acuerdo a la ley. Pero viene el Señor Jesús y se abren los cielos y el Espíritu lo llena. Y ahora Pedro le está hablando a una familia romana. Y después de que menciona que se perdonarán los pecados en el nombre de Jesús, allí cae el Espíritu Santo y se rompe ese esquema, porque el Espíritu Santo se va a mover siempre como Él quiera. Y tú tienes que darle la gloria al Señor, tienes que estar agradecido siempre, porque las cosas, las divinidades, dígalo conmigo, las divinidades no tienen un protocolo, no tienen un manual. De otra manera usted no estaría aquí, yo no estaría aquí, esto no existiría, porque todo comenzó en Galilea. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me gozo, amados, porque este hecho tan notable que se desperdigó por toda Galilea, por toda Judea, es lo que la gente se quedó conmocionada para empezar a entender que Jesús era el Mesías. Usted no necesita para empezar a entender, usted cree en el Señor, porque usted lo creyó desde un momento, y esa fue la distinción de los gentiles. Esta familia es la primera familia gentil. Hebreos, gentiles. Hebreos, las nacionalidades de ellos. Gentiles son extranjeros. Comparten el mismo territorio. ¿Estamos claros? Son los primeros gentiles que reciben el Evangelio, que reciben el Espíritu, y no hace acepción de personas el Señor. De esa línea viene usted. ¿Amén o no amén? ¿Le capta, dirían por ahí? De esa línea viene usted. ¿O hay alguien aquí que tiene una descendencia de Medio Oriente? Puro chapanecote, ¿verdad? Puro mexicano, amén. De ahí venimos, amados. De esa antorcha, de esa familia, que tuvo la disponibilidad de abrir su casa. ¿Cuántos dicen amén?
de abrir su corazón y de decirle al apóstol, háblanos, háblanos todo lo que Dios nos tiene que decir. Aleluya. Me gozo, amados, porque si esa familia no hubiera cerrado, más bien, hubiese cerrado las puertas al evangelio, híjole, quizás Dios hubiera agarrado otra familia, pero qué hermoso que agarró a Cornelio, porque nos enseña que un hombre respetado en la milicia, que tenía al mando 100 soldados, porque eso quiere decir centurión, ese hombre respetado necesitaba creer, tenía en su corazón creer. Y su espíritu, el Espíritu amado, el Espíritu Santo, al tener este carácter de parte de Dios, recordemos que son 3 en 1 y 1 en 3, al tener este carácter, Él observa tu corazón, ve con sus ojos de fuego tu corazón, analiza tu carácter, y entonces Él prepara un encuentro contigo, si tú lo deseas, si tú lo quieres, si tú abres tu corazón, si tú abres tu casa, si tú tienes necesidad por orar por tu familia, si tú de verdad quieres que se cambie la historia. ¿Cuántos dicen amén? Porque hasta los creyentes que vinieron con Pedro, los creyentes judíos, sus ayudadores, sus colaboradores, se quedaron con el ojo, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la Biblia del pastor, se quedaron con el ojo cuadrado. Amén. Porque el Espíritu Santo había derramado un don sobre los que no eran judíos. Y amados, necesitamos ser como Cornelio. Pero no va a decir Cornelio Reina, porque ese ya no existe. Necesitamos ser, voy a repetir, necesitamos ser como Cornelio, el centurión, para que no se preste a confusiones. Desear el evangelio, desear las buenas noticias, saber que hay un Salvador para mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Saber que hay un Salvador para mi familia. Saber que ese Cristo de la gloria no hace acepción de personas como tú lo haces, perdóname que te lo diga así, y en cadena nacional, como tú. Somos muy dados a ser exclusivos y no inclusivos. Amén. Ahorita me va a decir, no, pastor, no, yo no. Hemos atravesado ese valle. Porque nuestro pensamiento está cerrado. Pero si tú le lloras al Señor y clamas por un encuentro con Él, el Señor lo hace. El Señor hace y mueve el cielo, mueve a los soldados y mueve lo que tenga que mover para que su palabra corra y sus promesas entren en tu familia. ¿Qué tendría que pasar con alguien aquí para que tenga un encuentro con Dios? Solo Dios lo sabe. Que seas huérfano, que hayas atravesado una separación, que hayas tenido el mayor de los problemas con tus hijos, que hayas tenido el mayor de los problemas con tu cónyuge, que alguien que ni siquiera sabías fue por allá el conecte. Dios mueve el cielo y la tierra, como movió el corazón de una familia romana, para que el evangelio fluya. Y de esos gentiles se derramó el evangelio. Y entonces ahora sí, con la enseñanza de Pedro, con la valentía de Pedro, porque recordemos que nadie quiere volver a recordar, ¿verdad? Perdón que lo diga así. Pero aquella faceta de cuando canta el gallo por tercera vez,
Pedro es un cobarde. ¿Estás conmigo? Pero viene la restauración y lo hace un hombre nuevo, y lo hace un apóstol, y lo hace un pastor principal en la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál es la primera iglesia, amados, que surge en la historia universal? Diga conmigo, la iglesia de Jerusalén. Si por ahí viene alguien y le dice, no, no es cierto, mira, esta es la iglesia, porque acá dice este libro, mentira de Satanás. La iglesia de los hechos es la primera, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Ahí Pedro está restaurado, es un hombre nuevo, es un hombre valiente, es un hombre que no va a volver a negar al Señor, que va a dar su vida por él. Y tenemos que aprender de eso, porque este Pedro que está diciendo, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron. Ya no es ese hombre que está apocado, huyendo, peleando con una mujer que le dice, tú estabas con los galileos porque tu manera de hablar te delató. Y él dice la palabra que empezó a proferir maldiciones, groserías, se enojó, se fue huyendo. Ya no es ese el mismo. Ya es un hombre que tuvo un encuentro con Dios, que tiene el corazón circuncidado, como el tuyo, como el mío, y que ahora predica con denuedo, simple y sencillamente contó la experiencia de él y el Espíritu Santo cayó. ¿Qué consejos, qué enseñanzas se puede agarrar de este pasaje? La disposición de Cornelio. La disposición de Cornelio. ¿Estás conmigo? Él abre su casa. Él se pone de acuerdo con la familia para decirles va a venir un hombre de Dios. Y abre el corazón, su propio corazón está abierto. Hay disponibilidad. ¿Estás conmigo? Eso hay que aprenderlo. Amén. Eso está aquí, hay que agarrarlo para nosotros. Lo segundo es que el Espíritu rompe el protocolo, rompe los esquemas. Él llena, Él da dones, habilidades nuevas, idiomas nuevos, lenguas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Lo da cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere. Amén. Una cosa era lo que había dejado la escuela de Juan el Bautista y otra muy diferente, lo que hizo el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay tanta confusión ahora con los apóstoles, que si no es apóstol, que si sí es apóstol, que si sí, que si no, que si ya, que si qué, que si, etcétera. Amén. Ra. ¿Estás conmigo? ¿Sí estás conmigo? Por eso hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque los apóstoles efectivamente fueron 12 del Cordero. Pablo contado en esos apóstoles. ¿Estás conmigo? Dice su carta en la primera carta de Corintios. Dice la escritura en la primera carta de Corintios. Yo recibí del Señor Jesús. Cuando ministro la Santa Cena, ¿se acuerdan? Yo recibí, no dijo él de Gamaliel. Yo recibí de mi maestro Gamaliel. No, él dijo yo recibí del Señor Jesús. Él tuvo un encuentro con él. Amén. Él es un apóstol del Cordero. Pero todos los demás que surgieron son apóstoles del Espíritu Santo. Amén o no amén. ¿Hasta ahí estamos? Por eso entonces el Espíritu da a quien Él quiere. El envío, la asignación. Amén. Por eso vamos a ir a este lugar. Vamos a ir al albergue. Son 89 internos. 89 internos que quieren, que como Cornelio abrieron el espacio. Y lo primero que me dijeron a mí, por favor, tráiganos alabanza. ¿Estás conmigo? Ellos ya abrieron su corazón. Estoy seguro que el Espíritu va a caer ahí. Tengo la fe.
¿Quién se quiere sumar como testigo? Necesito las tortas. Digo, aprovechando, ¿verdad? Son 89 internos que quieren alabanza. Ya después mi dedo fue así como que, no quieren palabras. Ah, bueno, sí, está bien, pero nada más 15 minutos. Aleluya, dije yo. Perfecto. Con 15 minutos me sobra y me basta, porque sé que el Espíritu va a caer. Y la gente que está alrededor, ¿cuántos saben que los que más critican no hacen nada en la iglesia? Amén. Dígame, por favor, si no lo sabe, ya se lo dije. Los que más critican no sirven en la iglesia. Entonces la gente que está afuera va a decir, ay, ni le deberían de llevar nada a esos. No, pues, ¿qué más? No les va a hacer nada. Si ellos traen su propio rollo. Justamente por eso. Porque como vienen desatándose, ¿cuántos dicen amén? No está de más la ayudadita celestial. Bueno, yo así lo veo. No está de más la ayudadita celestial. Amén. Y yo sé que algo va a pasar ahí. Porque esto va a ser. Y después vamos a decir, todo comenzó en el albergue. Tengo fe que al final de este año vamos a decir, y todo comenzó en el albergue. Porque estoy seguro que el Señor a partir de ahí nos va a abrir más puertas. Porque estoy seguro que el Señor, al romper los esquemas, hará de esta iglesia una iglesia diferente. Una iglesia que no lo detiene, que no la detiene estas cuatro paredes.